Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir que el Espíritu Santo nos dirija y podamos en este momento escuchar la palabra. Oremos. Padre amado, gracias te damos por este tiempo. Pedimos que tu Santo Espíritu pueda ayudarnos a entender tu palabra en esta hora. Guíanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Cómo saber si alguien te ama de verdad? Eso es una de las cosas que a veces nos preguntamos. Y cuando nosotros hacemos la pregunta de que ¿cómo sé si alguien realmente me ama? A veces vamos y lo dividimos en dos partes. Una, por la forma en cómo se conduce, es decir, cómo me trata, ¿sí? Y otra, por la forma en cómo lo dice, es decir, la forma en que habla y constantemente te trata bien, ¿no? Entonces son dos cosas, diríamos, sus actos y su forma de ser, de hablar, de decir las cosas. Nosotros podríamos definir que una persona te ama porque no solamente lo dice, sino que en su actitud, en su actuar, lo manifiesta. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, encontramos también la misma pregunta, o sea, ¿cómo saber si Dios me ama? Y en diferentes textos de la palabra de Dios, hermanos, encontramos no solamente a Dios diciéndonos te amo, o sea, Dios no solamente nos dice te amo, sino también lo hace, es decir, en su actuar constantemente Él nos está mostrando que nos ama. Hemos leído el pasaje de Malaquías capítulo 3 y usted va a encontrar ahí tres cosas, el cual quiero meditar, quiero que pensemos y reflexionemos juntos. El primer aspecto es que una forma en que yo entiendo que Dios me ama es porque Él es fiel a su palabra, ¿sí? Creo que eso igual aplica, ¿no?, en una relación. Cuando alguien cumple, cuando alguien realmente no solamente lo dice, sino que es fiel, se mantiene, es una persona que te ama. Y entonces Dios es fiel a su palabra. Dios también es fiel a su misericordia. Él tiene misericordia por nosotros, pero también Dios es fiel a su promesa. Son tres cosas que vamos a analizar el día de hoy. Vamos a ir por la primera. Él es fiel a su palabra. Dice el versículo 6 de este capítulo 3. Yo soy el Señor y no cambio. O sea, Dios no cambia. Él es fiel a su palabra. Y dice, por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Dios es fiel a su palabra, Él no ha cambiado, y por eso Él mantiene a su pueblo en donde debería de estar. Hermanos, Dios se ha mantenido firme a su palabra, Él no cambia. De hecho, leyendo un poquito de Deuteronomios capítulo 4, versículo 31, el pasaje dice, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. No hace eso Dios. Ahora, por eso no quiero comparar mi relación, la relación del ser humano y cómo Dios hace las cosas. Porque el ser humano hoy te puede decir, te amo, y tal vez al rato o mañana cambie su forma de ser, ¿sí? Nosotros somos cambiantes. A veces nos cuesta mantenernos en la palabra que hemos dado, porque tal vez un momento juramos amor a alguien y después de un tiempo decimos ya no te amo porque me di cuenta que no eras la persona indicada, en fin. Pero ¿qué dice el Señor? Dice, yo soy el Señor y no cambio. Dios no cambia, eso es lo que está diciendo aquí.
¿Qué hizo Dios con su pueblo? Escogió a su pueblo y los amó. Eso es algo que nadie jamás ha hecho en la historia. El hecho que Dios escoja a un pueblo y no por los méritos que este pueblo tenía. Dice Deuteronomios 4:37, y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ello y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. O sea, Dios ama deliberadamente, sin condiciones, y la palabra de Dios se ha cumplido frente a cualquier pronóstico, hermanos. Josué experimentó esa promesa de Dios, esa palabra de Dios de primera mano, hablando acerca del cumplimiento. Dice Josué 23, versículos 1 y versículo 14. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra, dice Josué, no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que Dios se mantiene fiel a su palabra, aún a pesar de que el pueblo había fallado muchas veces. Entonces, esta es una evidencia del amor del Señor. Su palabra se cumple frente a cualquier pronóstico. Por eso el tema, evidencias de su amor. Tenemos pruebas, hermanos, que Dios hasta el día de hoy ha sido fiel a su palabra. Tantas cosas escuchamos, hermanos, en la radio, en la televisión, leemos en los periódicos, los que acostumbran leer el periódico. Y tantas cosas que a veces podríamos cuestionar si Dios existe o no. Y por supuesto que sí, Dios existe y cumple y sigue cumpliendo su palabra. Ahora, Él es fiel. Dice el versículo 6, no cambio, me mantengo fiel no solo a mi palabra, sino a la misericordia que yo tengo por ustedes. Y esto es, hermanos, cuando leía el texto, realmente puedo reconocer la misericordia de Dios obrando en nuestras vidas. Dice el texto, versículo 7, desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Estoy leyendo en otra versión el pasaje de Malaquías. Dice, ahora, vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ustedes preguntan, esa es la respuesta del pueblo, ¿verdad? ¿Cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? Siempre hemos estado aquí. Dice, ¿debería el pueblo estafar a Dios? En la versión Reina Valera dice, ustedes me han robado. Aquí dice, ¿debería estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir cuándo te hemos estafado? Y luego dice, me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Versículo 9, ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estafado. Ahí es donde decimos que Dios es fiel a su misericordia. ¿Cómo se ha portado el pueblo, hermanos? Dios lo dice aquí. Ustedes son unos estafadores. Han cuestionado a Dios a ese grado. Versículo 17 dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué te hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová.
y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Miren, el pueblo llegó a pensar que Dios era un Dios que no le tenía cuidado, que ni le preocupaba por las cosas que se estaban viviendo. Y el pueblo llegó a decir, bueno, parece que tú, Dios, te complaces de la violencia, de la maldad, de la injusticia, porque no haces nada. El pueblo reclamándole a Dios. ¿Y qué más está haciendo el pueblo? Violando el pacto que Dios había establecido con ellos. Capítulo 2, versículo 11 de Malaquías, dice, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. ¿Qué está haciendo el pueblo? Violando el pacto que Dios había establecido con ellos, desobedeciendo sus leyes que Dios había puesto ahí. Malaquías 2:9. Ellos están desobedeciendo a Dios, contaminando su altar. El capítulo 1, versículo 7 y versículo 12, menospreciando su nombre. Y algo que a mí me llamó la atención, hermanos, es cómo ellos veían las cosas. Ellos creían que el ser muy obediente iba a traer recompensas. Entonces dijeron, bueno, vamos a obedecer. El problema es que habían cosas que no salen como nosotros los planeamos, ¿verdad? Dice ahí, versículo 14 del capítulo 3, habéis dicho, podemos, dice, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? O sea, ¿de qué nos beneficia cuando eso no es real? En otras palabras, hermanos, Israel dijo, vamos a obedecer a ver si Dios cumple. Pero después de mucho tiempo ellos se dan cuenta de que de nada sirve la obediencia porque a ellos les está yendo mal. Y entonces se vuelcan en contra de Dios y le dice, Señor, nosotros hemos sido obedientes, pero en respuesta a nuestra obediencia nos ha ido mal. Entonces es por demás obedecer cuando las cosas realmente no están saliendo como nosotros queremos que salgan. Hermanos, por eso hablamos de la misericordia de Dios. Porque si sin esta misericordia, hermanos, si la misericordia de Dios faltara, en un instante seríamos consumidos. Dios tiene misericordia y eso es una prueba, una evidencia que te ama, porque Él es misericordioso. Dice Lamentaciones 3, versículo 22, el profeta Jeremías hablando en este pasaje, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque nunca decayeron sus misericordias. Si Dios cerrara la llave, hermanos, de su misericordia, en un instante seríamos consumidos. Pero el pueblo no está comprendiéndolo el mensaje. Sí, el pueblo insiste que no ha fallado. El pueblo insiste en que ellos no se han desviado del camino, que todo está bien. Versículo 7 de este pasaje dice, desde los días de tus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor. Pero ustedes responden, ¿cómo podemos volvernos cuando nunca nos fuimos? Según para el pueblo, todo estaba bien, todo estaba en orden. Ellos son unas ovejas obedientes,
que no se han desviado del camino, se mantienen ahí, pero Dios dice, no, ustedes se han desviado. Y aquí es donde va a entrar el profeta Malaquías a hablar del diezmo, como por darles un ejemplo. O sea, porque el pueblo ha insistido desde el capítulo 1 diciendo, nosotros no estamos mal, el que está mal eres tú, Dios, porque tú no has cumplido con tu palabra, tú estás mal, nosotros no estamos bien, porque nosotros hemos cumplido con nuestra parte. Entonces el profeta Malaquías, en respuesta a la respuesta del pueblo, les va a poner un ejemplo. Les dice, a ver, ahí les va. O sea, el profeta responde al pueblo, les va a poner una ilustración, un ejemplo de cómo el pueblo ha sido desleal, el cual es claro aquí en el pasaje. Versículo 8, ¿qué dice el Señor? ¿Robará el hombre a Dios? Ese es un ejemplo. Como el pueblo está obstinado en su buena justicia y su buena obediencia, dice el Señor, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿Y qué dijeron ellos? ¿En qué te hemos robado? Estamos bien, estamos cumpliendo. Y la respuesta del Señor es, en vuestros diezmos y ofrendas. Y ojo aquí, yo no estoy pidiendo diezmos ni ofrendas. El texto, ¿qué está enseñando el texto aquí? Algunos han pensado que Israel, que el pueblo, ya no traía sus diezmos, que ya no traía sus ofrendas. Pero no, hermanos. O sea, el pueblo seguía trayendo sus ofrendas y sus diezmos al Señor. La pregunta es, ¿en qué condiciones las traía? Ahí está la pregunta. Versículo 8, capítulo 1, versículo 8 de Malaquías. Ahí va a encontrar usted las condiciones en que las traía el pueblo. Dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso él se va a agradar de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Aquí está un ejemplo, hermanos, de que el pueblo sí estaba llevando su ofrenda, sí estaba diezmando, pero ¿en qué condiciones? Entonces el profeta dice, a ver, o sea, el Señor desde que Él estableció su pacto, pidió que cuando se trajera los diezmos de las ofrendas fuese de lo mejor. Y ustedes se han olvidado de eso. Traen ahora sí que el peor de todo lo que tienen. Y lo más triste es lo que dice el versículo 13 y 14 del capítulo 1. Dice, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová, y trajiste lo hurtado. O sea, imagínense, ni siquiera se daban, es decir, tomar de lo que era suyo para darlo al Señor. No, robaban el ganado del prójimo y lo traían como diezmo para el Señor. Trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y lo presentasteis como ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. O sea, eso es lo más triste. Estamos viendo que no solamente Dios es fiel a su palabra, sino a su misericordia. Él es misericordioso. Pero ¿qué está haciendo el pueblo? El pueblo no está siendo fiel a su palabra. Habían personas que decían, no, Señor, este animal es para ti.
cuando llegaba la hora de ofrecerlo, traía un animal cojo, uno ciego, un enfermo, y en vez de entregar eso que estaba para ofrecerse, entregaba a otro. Por eso el texto aquí dice: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. ¿Hasta dónde había llegado el pueblo, hermanos? Había robado a Dios lo que era suyo. Por lo tanto, el diezmo aquí, hermanos, es una demostración de arrepentimiento verdadero, lo que el profeta está poniendo aquí. O sea, el punto de todo esto, hermanos, es la desobediencia y el robo a Dios. Y no es que Dios esté necesitado. O sea, Dios no está necesitado de nosotros, hermanos. Él no necesita tus diezmos. No. Ni el pastor ni nadie necesita los diezmos de nadie. Sino que el no dar el diezmo es claro ejemplo de rebeldía al orden que Dios estableció. Más bien, el asunto no trata si das o no el diezmo, sino cómo lo das, el por qué lo haces, cuál es la motivación. ¿Por qué lo estás dando? ¿Porque te sobra? ¿O por qué no lo das? ¿Porque no te sobra? Ahí está el punto. Pero Dios sigue siendo fiel a su misericordia. Es lo que estamos viendo, hermanos. Él es fiel a su misericordia. Por eso el tercer punto es: Él es fiel a su promesa. Imagínense, Dios viendo todo lo que el pueblo ha hecho, y no solamente dice: bueno, ustedes han desobedecido, me han robado, pero bien, hay que darles una oportunidad. Así es Dios. Versículo 10 dice: bueno, traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme, eso es una promesa, hermanos. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Esta es la promesa de Dios. La promesa de Dios a un pueblo que ha sido desobediente, que ha sido desleal, que no ha cumplido ni siquiera con lo mínimo, que era la 10ª parte. Pero Dios es fiel a su promesa. Lo que Él promete, lo cumple. Entonces, ¿qué tan dispuesto está Dios a perdonar al pueblo? Al grado, hermanos, de recordarles cuáles son los efectos o cuáles son las bendiciones del pacto que Él hizo con el pueblo. O sea, en otras palabras, vemos a Dios aquí diciendo: el perdón está aquí. Es más, les hago como una oferta: pruébenme. ¿Usted le daría la oportunidad a alguien que ha fallado? ¿Le daría una segunda oportunidad? No somos así, ¿verdad? No. Votamos a alguien y no le damos oportunidad. Así somos. Pero Dios nos da una oportunidad más. Al pueblo le dice: pruébenme. Yo puedo abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde. Háganlo. Y parece que en esta parte el pueblo quedó callado, parece ser, pero bueno, les sigue, porque el pueblo no está contento con lo que Dios hace. Y Dios les recuerda su promesa. Deuteronomios 28, del 1 al 14, nos habla de la promesa de Dios.
Él dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obras sus mandamientos, que yo prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en tu salir, bendito en tu entrar, bendito serás en tu ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas, los rebaños, tus ovejas, bendita será tu canasta. Y si lo puedes leer, hasta el 14 vas a ver la bendición de Dios. Esta bendición Dios le recuerda aquí al pueblo. Le dice: ustedes pruébenme ahora. Entonces, lo que el profeta está aquí presentando a Israel es como una demostración, diciéndoles: a ver, si en verdad ustedes están arrepentidos, empecemos por aquí. Traigan sus diezmos al alfolí, que haya alimento en mi casa, y pruébenme. Es como cuando alguien dice: bueno, dame una prueba de tu amor, ¿verdad? Y piden muchas cosas. Dios no está comprándonos, Él no lo hace. Lo que Él está haciendo es hacer ver al pueblo la magnitud de su error, de su pecado. Ellos han fallado, y lo que está diciendo es: vean, el diezmo es un ejemplo, pero el profeta ha hablado de la injusticia, de no ayudar al pobre, al necesitado. Ustedes no están haciendo eso, pero aún así les extiendo mi mano misericordiosa. Entonces vemos a un Dios fiel a su palabra, fiel a su misericordia y a su promesa. Dios sigue siendo fiel cuando yo soy infiel. En este pasaje, hermanos, encontramos lo siguiente: que nosotros no podemos ni siquiera cumplir con el 10%, ni siquiera eso. Es una prueba de nuestra incapacidad. Por lo tanto, todo lo que recibimos es por gracia, por su gracia. Malaquías nos presenta a un pueblo que debía ser ejemplo de obediencia, de santidad. Sin embargo, encontramos que el pueblo hizo lo contrario, viviendo en desobediencia, en rebeldía ante la santidad de Dios. Pero ¿cuál es la buena noticia de eso, hermanos? Que hubo alguien que estuvo dispuesto a obedecer, que estuvo dispuesto no solo a dar el 10%, sino el 100%, que se ofreció a sí mismo, mostrando lo generoso que es Él, que ni siquiera tuvo un hotel para poder recostar su cabeza. Me atrevo a decir que ni siquiera comía a la hora que debería de comer. Pero Él estuvo dispuesto a darlo todo por nosotros. Eso es evidencia de que Dios nos sigue amando. Y estas son algunas cosas, hermanos, que nos muestran a cada uno de nosotros lo mucho que Dios nos ama. ¿Dudas del amor de Dios? ¿Dudas en realidad que Dios te ama? No, porque cuando yo pongo mi vida y la comparo con Dios, me doy cuenta de que no soy nada ni nadie delante de Él. Porque Él sigue siendo fiel y yo infiel.
¿O alguien aquí se considera muy bueno, muy santo? Yo muchas veces le fallo al Señor. Le fallamos con nuestros pensamientos, con nuestros actos, aún conociendo la verdad, ¿sí? Conociendo la verdad, le fallamos a Dios. Pero aquel hombre estuvo dispuesto a ir al matadero por cada uno de nosotros, siendo perfecto, siendo sin pecado, se hizo pecado por nosotros. Y allí está la gran verdad, hermanos. Entonces Malaquías está hablando a un pueblo que ha desobedecido, que no ha cumplido con las expectativas de Dios, pero hubo alguien que sí las cumplió, que vino a este mundo y dio su vida por cada uno de nosotros. Esa es la buena noticia, que en Él, en Cristo, tú y yo somos presentados como obedientes. Esto es hermoso, porque en Él, o sea, en Cristo somos presentados justos, buenos. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba que alguien hiciera algo, pero nadie lo pudo hacer, solamente Cristo. Entonces, lo que Cristo hace es poner en nosotros como una ropa blanca de su santidad, para que cuando Dios te vea, no te va a ver a ti, ve a Cristo en ti. Entonces, yo les pregunto, ¿ustedes creen que Dios les ama? ¿De verdad lo creen? ¿Están seguros que Dios les ama? No hay duda, ¿verdad? Dios nos ama a todos. En respuesta a su amor incondicional, entonces, en respuesta a su sacrificio, un sacrificio voluntario, en respuesta a su obediencia, a su entrega total por nosotros, ¿qué harás hoy tú? ¿Qué harás? En respuesta al amor de Dios para tu vida, ¿qué vas a hacer? Ahí les dejo esa pregunta. Reflexionemos y que el Espíritu Santo pueda confirmar su palabra en nosotros. De que no hay duda, no hay duda. Dios nos ama a todos. Pero en respuesta a ese amor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir que el Señor confirme su palabra en nosotros. Padre, gracias te damos en esta hora, porque estamos seguros de que tu palabra se cumple en nuestras vidas. Permite que podamos vivir de acuerdo a ella. Estar convencidos de que nos amas, pero eso no debe quedar ahí. En respuesta a tu amor incondicional, hoy nos llamas a vivir en santidad, en obediencia delante de ti. Permite entonces que tu palabra nos ayude a vivir una vida en integridad delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.